Muy bien, demos inicio a la sesión sincrónica del día de hoy. Una vez ustedes han autorizado en el chat que se grabe esta sesión, pues demos inicio a la misma, dándoles una cordial bienvenida a todos y todas a esta sesión sincrónica, en la cual abordaremos y desarrollaremos lo que tiene que ver con estos resultados de aprendizaje, específicamente con el resultado de aplicar con transparencia las normas comerciales, tributarias y laborales y los procedimientos para el ciclo contable en un proceso manual y sistematizado. Entonces nos vamos a enfocar a lo que tiene que ver con la gestión laboral, la gestión dentro de las empresas y la administración, desde el punto de vista laboral de la nómina. Resultado de la fase de planeación. Algunos de los conceptos que vamos a abordar a continuación, pues ya los han conocido ustedes o los han manejado en formación con la instructora Yuraya Osorio dentro del tema de salud ocupacional o salud laboral mejor. Empecemos entonces con algunos conceptos básicos dentro de lo que podemos llamar ABC de la nómina. El concepto de nómina es básicamente un contrato de trabajo por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo continuada subordinación, cumpliendo órdenes y recibiendo por esa labor una remuneración. Las partes que intervienen en ese contrato, en esa relación laboral, pues son el empleador, el patrón o patrono, es decir, el comerciante, la empresa, y el empleado o el trabajador. Esta relación laboral, denominado contrato de trabajo, pues tiene varias modalidades. Modalidad verbal o modalidad escrita. También se clasifica por su término inferior a un año, término indefinido, o por el desempeño de la labor. Hay también diversas clases de jornada laboral. Dentro de esa clasificación, entonces hay contratos por labor, contratos a destajo y contratos a término indefinido. Generalmente su duración o su relación laboral, pues elabora la nómina en forma mensual o quincenal, dependiendo de el sector. En el sector privado, las empresas acostumbran a hacer la nómina en forma quincenal, del 1 al 15 del mes, la primera nómina, y la segunda nómina del 16 al 30 del mes. En el sector público, las empresas del Estado, las entidades del Estado, pues por disposición legal hacen su nómina una vez al mes, del 1 al 30 del respectivo mes. Dentro de esta relación laboral, hay algunos aspectos de tipo laboral que constituyen la presunción de esa relación laboral, es decir, desde el punto de vista legal, jurídico, cuando se presume, cuando se da de hecho que existe una relación laboral. Esa relación laboral puede llamarse como se quiera llamar, prestación de servicios, trabajo personal, etcétera. Sin embargo, si concurren o si se encuentran en esa relación laboral estos tres aspectos, pues estaremos hablando de una relación laboral, legal y reglamentaria. Por consiguiente, entonces estará reglamentada por todas estas disposiciones de carácter laboral que vamos a ver a continuación, que tienen que ver con horario de trabajo, remuneración, prestaciones sociales, derechos del trabajador, obligaciones del patrón, etcétera. Factores que presumen una relación laboral. La primera, la jornada laboral. Es establecido regularmente de 8 a 12 o de 2 a 6. En algunas capitales, por el tema de transporte, las dificultades de desplazamiento en largas distancias, pues esa jornada laboral de 9 horas, perdón, de 8 horas diarias, inicia a las 9 de la mañana y se prolongaría hasta las 5 de la tarde. Otro factor que concurre dentro de la relación laboral, que se presume de ley que es una relación laboral, es la continua subordinación. Cuando hablamos de subordinación, estamos hablando de una relación en la cual una persona debe cumplir órdenes, está a disposición de otra persona para el cumplimiento de órdenes y disposiciones emanadas de esa persona, de un jefe inmediato.
Esa continua subordinación pues hace que el trabajador pues digamos se someta a las órdenes de ese patrón o de ese patrono. Retribución económica o remuneración periódica. Por la prestación de ese servicio que realiza ese trabajador, pues tiene derecho a percibir una retribución económica o que se le remunere, es decir, que se le pague en especie, en efectivo, por ese servicio prestado. Esa remuneración laboral, entonces será un sueldo, será un salario o será un pago a destajo, es decir, un pago por la actividad realizada. Necesariamente, pues tendrá que ser un pago en efectivo por cualquiera de los mecanismos de pago que considere la empresa. Puede ser en efectivo, puede ser con cheque, puede ser traslado a una cuenta de ahorros de ese trabajador. Abordadas entonces esas tres presunciones de ley que constituyen una relación laboral, pasemos entonces a ver algunas reglas laborales para que entremos en materia con respecto a las normas y disposiciones que regulan esta relación laboral y que se refleja en un documento interno de la empresa denominada nómina de sueldos. Empezamos hablando primero de la jornada laboral ordinaria. La jornada laboral ordinaria en Colombia es de 8 horas. Ya les decía que podría ser de 8 a 12 o de 2 a 6 y en algunas ciudades esa jornada laboral inicia a las 9 de la mañana y se prolonga hasta las 5 de la tarde. La semana laboralmente, la semana es de 6 días, de lunes a sábado. Es muy importante entender esto porque el día sábado es un día laboral común y corriente, es decir, un día en el cual el trabajador pues, debe de prestar su servicio a favor de la empresa durante las 8 horas reglamentarias, que es la jornada ordinaria laboral. Algunas empresas por política pues no trabajan los días sábados o trabajan solamente de 8 a 12. Bien podría la empresa, como política laboral el día sábado de 8 a 12 y de 2 a 6, porque el día sábado se considera un día ordinario. Algunas empresas que optan por laboral de los sábados de 8 a 12, entre semanas, de lunes a viernes, prolongan su jornada laboral media hora para, digamos, completar esas 8 horas del día sábado. Así entonces inicia la jornada laboral de lunes a viernes de 7:30 o termina su jornada laboral a las 12:30 de la tarde y así esa media hora de horario de lunes a viernes pues compensa las 4 horas del día sábado. Si la política de la empresa es que se labore solamente los sábados de 8 a 12. Tercera consideración importante, por regla laboral, el mes se considera de 30 días. Así los meses de febrero, en enero, febrero, así los días de febrero sean de 27 días, enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre, diciembre, sea de 31 días. Pero laboralmente el mes se considera de 30 días. Siempre cada mes se considerará de 30 días. El año entonces se considera de 360 días, 12 meses al año y 30 días laborales por mes. Quinto aspecto, el mes se considera de 240 horas. ¿De dónde obtenemos esas 240 horas? Pues decíamos que la jornada laboral diaria ordinaria es de 8 horas. 8 horas multiplicado por 30 días, que se consideran los días laborales del mes, pues nos daría 30 por 8, serían 240 horas que se considera está constituido laboralmente el mes de 240 horas. Otra consideración importante, la sexta, es que el día domingo, el día de descanso remunerado, se paga al trabajador que haya laborado la semana completa, es decir, de lunes a sábado. Entonces, dentro de esa quincena que se le paga al trabajador, del 1 al 15 del mes o del 16 al 30, o en el caso del sector público, que se paga, se elabora la nómina de forma mensual, desde el 1 al 30 del mes, los días domingos están allí, ¿cierto? Se le pagan al trabajador, es un día de descanso remunerado, es decir, que se le paga al trabajador. Pero si el trabajador se ha ausentado en forma injustificada de lunes a sábado, cualquiera de esos días, pues pierde
el día de descanso remunerado, es decir, no se le paga el domingo y se le descuenta el día que haya faltado en forma injustificada. Se considera pues razones de ausencia justificada del trabajo, lo que tiene que ver con incapacidades médicas, lo que tiene que ver con accidente laboral, lo que tiene que ver con situaciones de calamidad o caso fortuito, la muerte de un familiar cercano, en relación de consanguinidad o de afinidad civil, una calamidad doméstica, un incendio, una inundación, etcétera, etcétera. Eso justifica pues la ausencia de ese trabajador durante ese día o esos días a la empresa. Pero si el trabajador se ausenta en forma injustificada, entonces se aplicaría esta norma. Se les contaría ese día que faltó y perdería también, es decir, dejaría de pagársele el domingo de esa semana por no haber cumplido la jornada laboral completa de lunes a sábado. Una séptima consideración, bueno, ya la comentábamos entonces, que en caso de ausencia se descuenta el día que faltó y el domingo de esa semana. Una octava consideración es lo que tiene que ver con el subsidio o el auxilio de transporte. Auxilio o subsidio de transporte, estábamos hablando de los términos sinónimos, auxilio o subsidio de transporte. Se paga a los trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es muy importante que nos empecemos a familiarizar con estas iniciales, salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, todo aquel trabajador que devengue hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues tiene derecho al subsidio de transporte. Se considera devengado en el mes todo aquello que gane el trabajador en reconocimiento a su servicio personal a favor de la empresa. Es decir, harán parte de ese devengado el sueldo, las horas extras y las comisiones. Novena consideración es la jornada diurna. La jornada diurna se considera laboralmente de 6 de la mañana a 9 de la noche. Y la jornada nocturna se considera de 9 de la noche a 6 de la mañana. Esta clasificación se establece pues en virtud de que la legislación laboral contempla que el reconocimiento del horario en jornada nocturna, es decir, de 9 de la noche a 6 de la mañana, pues se debe pagar con unos recargos adicionales a la jornada diurna. Es claro que la noche está destinada para el descanso, para reponer las fuerzas gastadas durante el día. Entonces, es justo que al trabajador se le pague. Si labora en la noche, pues con un recargo, con un valor adicional, así laborara en los días de la mañana o en la jornada diurna. Última consideración, entonces, importante dentro de los aspectos alrededor de la nómina, el punto 10, es que el tiempo laborado después de las 8 horas de jornada ordinaria diurna se pagarán como tiempo extra. Si el trabajador, la jornada laboral de la empresa es de 8 a 12 y 2 a 6, si el trabajador laboró de 6 a 8 o de 6 a 7, cualquier tiempo adicional a esas horas, 8 horas ordinarias, pues se le debe pagar adicionalmente a sus 8 horas ordinarias de trabajo con un recargo. Así, si es en la noche, pues se le pagará con un recargo nocturno. Si ese horario fue un día domingo, pues se le deberá pagar como tiempo extra de un día domingo o como un dominical. Si el trabajador laboró el domingo más de 8 horas, pues esas tiempo adicional a sus 8 horas, pues se le pagará como un tiempo extra dominical. Igualmente, si es un día festivo. Entonces, todo tiempo que labore el trabajador después de sus 8 horas de trabajo ordinario en el día, pues se le debe pagar con un recargo. Pasemos a considerar ya enfocados en lo que es el documento como tal, denominado nómina, un documento interno que se elabora dentro de la empresa, lo elabora la empresa. Ese documento contable tiene, digamos, 3 partes o 3 componentes. Dentro de esos componentes está el total de vengado, lo distinguimos aquí de color azul. Total de vengado está constituido por todo aquello que el trabajador devenga, es decir, que tiene derecho a que se le pague.
Dentro del devengado tenemos, por ejemplo, el sueldo, las horas extras, las comisiones y el auxilio de transporte. Eso constituye lo que es el devengado. El total devengado está constituido entonces por estos aspectos. Aquí tenemos una columna denominada IBC o ingreso base de cotización. Ya vamos a ver ahorita en detalle qué es esta columna de ingreso base de cotización. Entonces, el total devengado se calcula de la siguiente manera. El total devengado es igual al IBC, ingreso base de cotización, más el auxilio de transporte. Hace parte del IBC los componentes de sueldo, horas extras y comisiones. Entonces, una vez se establezca el total del IBC, ese total se sumará al auxilio de transporte y eso constituirá el total devengado. La segunda parte de la nómina es las deducciones, total deducciones. Las deducciones son aquellos aspectos que están dentro de la ley contemplados que se le deban descontar por disposiciones legales al trabajador. Es decir, se le descuenta, se le retiene, se le disminuye de lo que ha ganado aspectos como son el aporte obligatorio a salud del trabajador, el aporte obligatorio a pensión del trabajador y otros conceptos que no están contemplados aquí en esta nómina, pero que también hace parte de las deducciones, como puede ser el abono a un préstamo, la cuota de una libranza, como pueden ser embargos judiciales o embargos de alimentos, esto por una orden judicial de un juzgado que le llegue a la empresa, pues estará contemplado como una deducción. Entonces, todo aquello que se les cuenta al trabajador dentro de la nómina, pues hará parte de las deducciones. En este caso, para esta nómina, el total de deducciones está contemplado por el total de salud y el total de pensión, factores que se les cuentan del sueldo del trabajador y que constituyen el total de deducciones. Una tercera parte de la nómina es el neto devengado. El neto devengado, entonces, es efectivamente lo que se le va a pagar al trabajador. El neto devengado se calcula tomando el neto devengado se calcula tomando del total devengado, le quitamos o le restamos el total de deducciones. Así entonces establecemos el neto devengado. Hay otra parte de la nómina que ya es de carácter informativo, que tiene que ver con los nombres del trabajador, su documento de identidad, los días que se le van a liquidar en esa nómina, en este caso pues es una nómina de 15 días, y el sueldo básico. Es muy importante que distingamos entre el sueldo básico y el sueldo devengado. El sueldo básico es de carácter informativo, es decir, para el caso de Marta Gómez, que elaboró para esta quincena de 15 días, laboró 10 días, pues su sueldo básico, es decir, ella pactó con la empresa que durante el mes va a ganar 1.850.000. Este sería entonces su sueldo básico mensual. El sueldo devengado, pues se calcula dividiendo el sueldo básico entre 30, que son los días del mes, y multiplicándolo por el número de días que efectivamente trabajó ese empleado. Así entonces, la columna de sueldo básico es una columna de carácter informativo. Perdón, por favor, me repite cómo se halla el sueldo. Se divide entre el sueldo básico, entonces, entre 30. Ya, retomemos de nuevo la explicación. Decíamos que el sueldo básico entonces es de carácter informativo. Si vamos a calcular el devengado, porque no necesariamente el trabajador laboró los 15 días, ¿cierto? Puede haber laborado menos días. Entonces, ¿cómo establecemos el total del sueldo devengado? Entonces, tomamos el sueldo básico, en este caso 1.850.000, lo dividimos entre 30, eso nos dará el valor del día del sueldo, ¿cierto? Por día, el valor diario, y lo multiplicamos por el número de días que laboró ese trabajador. En este caso, en el caso de Marta, pues 10 días. Le pagaríamos entonces por sueldo 616.667. En el caso de José González tiene un sueldo básico de 2.100.000. Laboró 15 días, así que dividimos 2.100.000 entre 30 y lo multiplicamos por 15, pues daría la mitad, ¿no? Entonces, la quincena de José González, entonces sería
50.000 pesos. Esa es la manera como se calcula el sueldo de vengado. En el caso de las horas extras, pues ya veremos más adelante cómo se liquidan las horas extras, este tiempo de horas extras. Entonces decíamos que se le paga al trabajador en virtud de aquel tiempo que elaboró adicionalmente a sus 8 horas diarias. La jornada laboral de la empresa termina a las 5 de la tarde y el trabajador trabajó adicionalmente de 5 de la tarde hasta 6 de la tarde, entonces se le pagará una hora de trabajo extra. Ya lo veremos entonces más adelante cuando estemos en temas de liquidación de horas extras. Las comisiones, en este caso nuestra nómina no tiene comisiones, es un valor que también se calcula en forma periódica al trabajador, hace parte de las políticas de la empresa y es un incentivo que se le paga al trabajador también en forma periódica, ya sea quincenal o ya sea mensual, dependiendo del cumplimiento de ciertas metas con respecto a las ventas. No todos los trabajadores pues tienen derecho o tiene pactado dentro de su convenio laboral pues que se le paguen comisiones, generalmente se le pagan al personal vinculado o que tiene funciones como vendedor. Ahí entonces tenemos las partes constitutivas de la nómina. Vamos a ver entonces algunos cálculos básicos de la nómina. ¿Cómo calculamos el valor del sueldo diario? Ya lo decíamos ahora. En este caso tenemos entonces el valor del salario mínimo, que para el año 2020 es de 877.803. ¿Cómo se calcula el sueldo diario? Entonces se toma el valor del sueldo básico, ya decíamos que en este caso es el salario mínimo, lo dividimos entre 30, en este caso el valor del sueldo diario para este trabajador que gana el salario mínimo será de 29.260. Para calcular el sueldo de vengado, pues solamente multiplicaríamos este valor de sueldo diario por el número de días que haya laborado, como lo ejemplificamos en el caso de la trabajadora anterior, Marta. El valor del auxilio de transporte diario, ¿cómo calculamos el valor del auxilio de transporte diario? Tomamos el valor del auxilio de transporte mensual para el año 2020, el auxilio de transporte es de 102.854, igualmente se divide entre 30 y eso nos dará el valor del subsidio de transporte por día. 3.428 pesos es el valor del auxilio de transporte diario. Para calcularlo y llevarlo a la nómina, pues multiplicamos el número de días que haya trabajado ese empleado y nos dará como resultado el subsidio de transporte a pagarle a ese trabajador en el mes. Por norma general, se acostumbra que el auxilio de transporte, las horas extras y las comisiones se paguen en la última quincena. Básicamente, pues, esa norma general pues se establece en virtud de que el cálculo de las horas extras, el cálculo de las comisiones, pues es un proceso administrativo de gestión de la empresa, pues que implica bastante tiempo y entonces para, digamos, no sobrecargar de trabajo a la parte que tiene que ver con liquidación de nómina, pues se acostumbra que la liquidación de las horas extras, las comisiones y el pago del auxilio de transporte se haga en la última quincena del mes, es decir, en la quincena del 16 al 30. ¿Cómo se calcula el valor de la hora diaria? Este cálculo de la hora diaria se establece cuando vamos a liquidar las horas extras. Para el cálculo de esas horas extras, ya decíamos que lo vamos a ver más adelante, pero dejemos por lo menos anotado cómo es el cálculo de una hora extra diaria. Se calcula de la siguiente manera: se toma el valor del salario básico, en este caso, para el ejemplo, es de 1.000.000 de pesos, se divide entre 240, recordemos que este 240 nace de considerar que el mes es de 30 días y el horario ordinario es de 8 horas diarias. Entonces, 30 días al mes por 8 horas diarias, pues da como resultado 240 horas, que se considera el número de horas que constituyen un mes laboralmente. Entonces, 1.000.000 de pesos digo 240, en el caso de este sueldo, nos da como resultado que el valor de la hora diaria es de 4.166,66 pesos, 4.166 pesos con 66 centavos, perdón, 4.167 si queremos redondear, 4.167 pesos sería el valor de la hora diaria. Como les digo, este cálculo de la hora diaria, se trabaja con él cuando se están liquidando
las horas extras o los recargos nocturnos. Entremos entonces a considerar la definición o qué constituye el IBC, el ingreso base de cotización. Decíamos que el IBC es una columna que se diligencia dentro de la nómina y está constituido por los factores de sueldo, sueldo devengado, horas extras y comisiones. Es la suma de estos tres factores constituye el IBC. El ingreso base de cotización o IBC se calcula en la nómina y está firmado por los siguientes elementos: sueldo, horas extras más comisiones. ¿Para qué se calcula el IBC dentro de la nómina? Entonces, su propósito es determinar la base para el cálculo de los aportes a la seguridad social, es decir, las deducciones a salud, pensión, el aporte patronal de la ARL o la Administración de Riesgos Laborales y los aportes para fiscales al SENA, al ICF y a las cajas de compensación familiar. Recordemos que los aportes a la administración, a la administradora de riesgos laborales y los aportes para fiscales, es decir, los aportes al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las cajas de compensación familiar, pues son obligaciones de carácter patronal, es decir, los paga el empleador, el patrono o la empresa. Igualmente hay un componente de salud y de pensión que está a cargo de la empresa y hay un componente de salud y pensión que se les cuenta al trabajador. Entonces regresémonos a nuestro ejemplo de la nómina. En el caso de esta nómina que tienen ustedes aquí en pantalla, para el cálculo de esta deducción o este descuento que se le hace al trabajador de salud y pensión, entonces la base para el cálculo de estos 68,000 pesos, 68,142 para salud y pensión, es el valor del IBC. Recordemos que el valor del aporte de salud y de pensión del trabajador es del 4%, el 4% sobre el IBC. Así se determina entonces ese descuento en el caso de la nómina que tenemos aquí en pantalla. Esa es la razón o ese es el propósito por el cual es necesario que dentro de la nómina tengamos una columna denominada IBC o ingreso base de cotización. Hagamos un ejemplo, entonces acá dice que ¿cuál es el IBC? El ingreso base de cotización del trabajador Carlos Gómez se devenga en el mes de abril del 2020 lo siguiente. Devenga entonces sueldos de 1.000.000 de pesos, horas extras de 350,000 y comisiones de 150,000 pesos. El cálculo del IBC de este trabajador, entonces, es de, estaría constituido entonces por la suma de estos tres factores. La suma de su sueldo, la suma de las horas extras y las comisiones. En este caso, entonces, el cálculo del IBC de Carlos Gómez sería de 1.500.000. ¿Listo? Entonces, para el caso de la nómina de esta empresa, o para este ejemplo en particular, entonces las deducciones de salud y pensión y los aportes de la empresa correspondientes a los aportes para fiscales será sobre la base de este IBC de 1.500.000 pesos. Ese es el propósito entonces, o ese es el alcance que tiene el IBC dentro de la nómina. Bueno, muy bien. Entremos a continuación a otro aspecto muy importante que es el del auxilio de transporte. El auxilio de transporte para el año 2020, lo comentábamos ahora, es de 102.854 pesos y se pagará proporcionalmente a los días laborados en el mes. Es decir, que si el trabajador laboró solamente 20 días, pues esos 20 días serán los que se le paguen de sueldo y serán los 20 días que se le paguen de auxilio de transporte. Si laboró 28 días, pues 28 días se le pagarán de sueldo y igualmente 28 días se le pagarán de auxilio de transporte. Proporcionalmente a los días laborados en el mes. ¿A quién se le paga? Pues tiene derecho a recibir el auxilio de transporte los trabajadores que devenguen mensualmente hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 1.755.606 pesos. Recordemos que el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia para el año 2020 es de 877.803 por 2, pues nos daría esta cifra de 1.755.606. Es decir, que si el trabajador tiene un total de vengado que supere este monte, 1.755.606, pues no tendrá derecho al auxilio de transporte. Este total de vengado está constituido entre el valor del sueldo, las horas extras y las comisiones, que son pagos que se le realizan al trabajador en retribución
a su actividad personal ejercida a favor de la empresa. ¿Cuándo no se paga el auxilio de transporte? Pues no tiene derecho al pago del auxilio de transporte el trabajador que preste, bueno, primero, pues que gane más o que devengue más de 1.755.606 pesos. Segundo, cuando la empresa le suministra o le presta el servicio de transporte. El auxilio de transporte tiene como finalidad hacer un aporte al trabajador para que pague de él y lo que corresponde a los gastos de transporte. Entonces, si la empresa le suministra el servicio de transporte, es decir, la empresa tiene un vehículo que hace el recorrido y todos los días recoge a los trabajadores para llevarlos hasta la empresa, pues ese servicio de transporte no lo está pagando el trabajador, lo está asumiendo la empresa. Por consiguiente, si la empresa le suministra ese servicio de transporte, pues el trabajador no tiene derecho a que se le reconozca el pago de ese auxilio de transporte. Tampoco tiene derecho el trabajador que viva en el mismo lugar de trabajo. Pues por consiguiente entendemos pues que el trabajador no tiene que gastar en servicio de transporte porque vive dentro de la misma empresa o dentro del mismo sitio de trabajo. Y durante el disfrute del periodo de vacaciones tampoco hay derecho al pago del auxilio de transporte. Es entendible que en el periodo de vacaciones pues el trabajador no tiene por qué dirigirse a la empresa, no tiene que por qué presentarse a la empresa, por consiguiente, pues no se le debe reconocer el auxilio de transporte. Esos serían los casos en los cuales entonces legalmente no se justifica el pago del auxilio de transporte, ¿sí? Una preguntita, ¿eso es obligatorio pagarlo? ¿Es obligatorio pagarlo? Claro, es obligatorio pagar. Es porque hay muchas empresas que no lo pagan, la verdad es esa. Muchas empresas que no, pues no dan ese auxilio de transporte, así usted queda hasta las 8 de la noche trabajando. Las disposiciones que estamos contemplando aquí con respecto al salario mínimo mensual legal vigente con respecto al uso de transporte es la normativa que debe cumplir todo trabajador. Está establecido en el código sustantivo de trabajo, son obligaciones al cargo del empleador o de la empresa y por consiguiente derechos del trabajador. Entonces todo trabajador que devengue hasta 2 salarios mínimos tiene derecho al auxilio de transporte. Todo trabajador que al servicio de una empresa labore 8 horas diarias tiene derecho como mínimo a que se le pague el auxilio de transporte. Ahora, eso es lo de ley. Otra situación muy contraria es lo que pues vemos en la realidad, ¿cierto? Los derechos son irrenunciables. Así usted acepte verbalmente o por escrito que está dispuesto a que le paguen 600,000 pesos como salario mensual, pues así usted lo firme, los derechos laborales son irrenunciables. Ese empleador o esa empresa debe pagarle como mínimo el auxilio de transporte y también el sueldo que está contemplado como salario mínimo, es decir, 877,803. Así la realidad sea otra. El trabajador entonces tiene a su favor, pues la parte legal podría demandar a esa empresa por no pagarle el salario mínimo establecido y no pagarle el auxilio de transporte. Esa sería, digamos, la herramienta que tiene a su favor el trabajador para reclamar sus derechos. Ya si está dispuesto a trabajar 8 horas al día durante 30 días al mes por 600,000 pesos, usted está firmando algo que es ilegal y tiene derecho a que posteriormente el patrón o la empresa le reconozca lo que le ha dejado de pagar. Muy bien. Veamos entonces acá un ejemplo de lo que sería la liquidación de una nómina. Con la siguiente información, establezca si el trabajador tiene derecho al auxilio de transporte y cuál sería su valor para el mes de abril del año 2020. Nota, la empresa no suministra el transporte y ninguno de los trabajadores vive en el mismo sitio de trabajo. Entonces hacemos claridad a estas dos observaciones porque ya sabemos que si la empresa le suministra el transporte o si el trabajador vive en el mismo sitio de trabajo, pues no tiene derecho al auxilio de transporte. Esas condiciones no se cumplen aquí. Diríamos que de entrada el trabajador tendría derecho
al subsidio de transporte. Ya vamos a ver entonces con respecto al devengado. ¿Cuál sería entonces el valor de ese auxilio de transporte para estos trabajadores? Entonces vamos a hacer el ejercicio aquí en nuestra nómina y lo vamos liquidando. Entonces pasemos al primer trabajador, a Luis. Luis tiene un total devengado de 877.803 y laboró 30 días. Así que Luis tendría derecho entonces al auxilio de transporte, porque su total devengado no alcanza a ser el total de 2 salarios mínimos. No supera ese valor. Es decir, el valor de, ¿cuánto dijimos? 1.700.000, ¿por qué lo tenemos? 1.755.606. Luego Luis tiene derecho al subsidio de transporte. ¿Cuántos días le liquidaríamos? Entonces, ¿cómo sería la operación? Pues dividiríamos el subsidio de transporte entre 30 y lo multiplicamos por 30. Pues nos daría el valor del auxilio de transporte completo, ¿cierto? Si el auxilio de transporte por mes es de 102.854 y él laboró 30 días, pues tendría derecho al pago de todo el auxilio de transporte de los 30 días. Sobraría hacer la división, ¿cierto? Porque si tomamos hagámoslo acá, si tomamos 102.854, lo dividimos por 30 y lo multiplicamos por 30, pues nos daría los mismos 102.854. Ello para indicar que el trabajador que haya elaborado los 30 días completos y tenga derecho al subsidio de transporte, pues se le pagará el valor total. Vamos con el siguiente ejemplo, con María. María devengó durante este mes 1.050.000 pesos. ¿Tiene derecho al auxilio de transporte? Tiene derecho, efectivamente, ¿cierto? Porque el total devengado para este mes no supera el valor de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, el valor de 1.755.603. ¿Cuánto le pagaríamos a María? Entonces ya sabemos que si el trabajador laboró los 30 días completos y tiene derecho al auxilio de transporte, pues le pagaremos íntegramente el valor del auxilio de transporte para ese mes, es decir, 102.854. Esto pues aquí para simplificar el tema del cálculo, ¿no? Porque ya sabemos que si hacemos la operación, dividimos el valor de subsidio de transporte, lo dividimos entre 30 y los multiplicamos por 30, pues nos daría el mismo valor de los 102.854. Entonces simplemente simplificamos sabiendo que si laboró los 30 días y tiene derecho al auxilio, pues será el valor del auxilio completo. Bueno, vamos con Marta. Marta tiene un sueldo de 1.500.000, el sueldo devengado, más horas extras. El total que devengó es de 1.800.000 y laboró 30 días. ¿Tiene Marta derecho al subsidio de transporte? No tendría derecho por este mes, porque supera el valor de los 2 salarios mínimos, es decir, 1.755.606. Entonces Marta no tendría derecho al subsidio de transporte. Vamos entonces con Carlos. ¿Cuánto devengó Carlos? En sueldos 1.100.000, en horas extras 250.000 y en comisiones 1.500.000. Perdón, 150.000. En comisiones 150.000. Total devengado por Carlos, es el ejemplo del trabajador que veíamos ahora, ¿sí? ¿Cierto? Carlos entonces tiene derecho a que se le pague el subsidio de transporte porque devengó menos de 2 salarios mínimos. ¿Cuánto le pagaríamos a Carlos? Entonces aquí sí amerita, ¿cierto? Que hagamos la operación. Dividimos entonces el valor del auxilio de transporte, que son 102.854, lo dimos entre 30 para que nos dé el valor del auxilio de transporte diario. Ya sabemos que nos da 3.428 y lo multiplicamos por el número de días que elaboró Carlos. ¿Cuánto nos da entonces esa operación? 3.428, que es el valor del auxilio de transporte diario. Ya lo tenemos acá. Y lo multiplicamos por el número de días que él laboró. Entonces diríamos que 3.428 por el número de días que laboró Carlos, que fueron 20, por 20, nos daría entonces el valor de 68.000, vámonos acá, 68.560. Ese sería el valor del auxilio de transporte de Carlos por estos 20 días, ¿ok? Vamos con Pedro. Recuerde que el auxilio de transporte se paga proporcionalmente al número de días laborados. En este caso, pues vamos a liquidarle a Carlos, pues los días que laboró, 20
20 días, con respecto al subsidio de transporte. Vamos con Pedro. Pedro devengó durante el mes 2.100.000 pesos. ¿Tiene derecho Pedro al subsidio de transporte? No tiene derecho porque supera el valor de los 2 salarios mínimos, el valor de 1.755.606. Por consiguiente, Pedro no tiene derecho al auxilio de transporte. Esa sería entonces la liquidación del auxilio de transporte de esta nómina o este ejemplo de nómina para esta empresa. ¿Ok? Bueno. Miremos entonces aquí cómo nos quedaría entonces la liquidación de este auxilio de transporte. Ya sabemos que entonces para Luis y María, pues que trabajaron los 30 días, pues su subsidio de transporte será completo. Marta no tiene derecho. A Carlos le liquidamos 68.569. Aquí está, digamos, aproximado por decimales. Aquí nos daba 58.560, pues por decimales, aquí está aproximado 68.569. Y Pedro no tiene derecho al subsidio de transporte. Ya tenemos entonces el IBC y tenemos el auxilio de transporte. Recuerden que el IBC está constituido por la suma de el sueldo devengado, las horas extras y las comisiones. Y ya liquidamos el auxilio de transporte. Calculemos entonces el total devengado. Pues el total devengado está constituido por el IBC más el auxilio de transporte. Para el caso de Luis, entonces, el IBC será la suma de 877.803, el total del IBC más el total del auxilio de transporte, 102.854. Total devengado para Luis, 980.657 pesos. En el caso de María, el total del IBC de María, 1.050.000, más el auxilio de transporte, total devengado para María, 1.152.854. Y así, Instru, a eso cada uno solo de los lo que se le, trabajadores. eso solo, pues lo que se le paga al trabajador por los días trabajados, pues digamos que el mes. Ya ese es el total de todo. Este es el total de la primera parte de la nómina, el total devengado, ¿sí? Ah, ya sí. Miremos que la nómina está constituida por 3 partes. Total devengado, total de deducciones y neto devengado, perdón. Total devengado, total de deducciones y neto devengado. Estamos solamente calculando esta primera parte de la nómina, total devengado. Entonces, para la primera parte de la nómina de este ejemplo hipotético de esta empresa X, el total devengado para esta nómina será el que tenemos establecido para cada uno de los trabajadores. Esa es entonces la ilustración que les quería dar sobre esta primera parte de la nómina, que es el total devengado. Luego avanzaremos hacia el tema de las deducciones y luego avanzaremos hacia el tema del neto devengado. Posteriormente abordaremos el tema que tiene que ver con la liquidación de las horas extras, los recargos nocturnos, los festivos, y redondeamos entonces el resultado que tiene que ver con la parte de nómina. Abro entonces el espacio de preguntas, dudas, inquietudes o consultas para atenderlas antes de que veamos la actividad que vamos a desarrollar como evidencia. Recuerden que en el chat también pueden hacer ustedes uso del mismo para consultar sus dudas o inquietudes. A ver, yo lo reviso aquí un momento, si hay alguna duda o inquietud. Bueno, pasemos entonces a lo que tiene que ver con la actividad que vamos a desarrollar. Y ya, pues, si resulta alguna duda, inquietud, entonces ya la resolvemos. Bueno, vamos aquí permítame aquí, pues vamos otra vez a la presentación. A ver. Permítanse que se me... Bueno,
Entonces en pantalla deben de tener ustedes esta presentación en PDF. Vamos a ilustrar a continuación qué actividad la que hemos de hacer como evidencia. Entonces, según las instrucciones que han escuchado, el material de apoyo que ya está subido al Drive, vamos a entonces realizar la siguiente actividad, la cual debe ser presentada hasta el día sábado 13 de junio. La pueden hacer ustedes en Word o en Excel, o la pueden hacer ustedes a mano. ¿En qué consiste la actividad entonces? Tengamos en cuenta que vamos a aplicar entonces lo concerniente a la nómina. Esta actividad que tiene que ver con la gestión, la administración de la nómina, pues es importante, es rutinario, se hace periódicamente, cada 15 días o cada mes, dependiendo si estamos en el sector público o sector privado. Es una actividad que engloba varios aspectos desde el punto de vista de laborales, financieros, administrativos y gestión de la empresa. La nómina se elabora desde la empresa más pequeña hasta la empresa más grande. De hecho, dentro de las empresas hay un cargo que se denomina analista de nómina. Es una persona que se encarga de hacer seguimiento del punto de vista administrativo, del punto de vista de gestión y financiero a todo lo que tiene que ver con los pagos de la nómina, a establecer como por ejemplo las horas extras, si esas horas extras son justificadas, si esos recargos nocturnos son justificados, qué efecto financiero tiene esos pagos de nómina, de horas extras, de festivos o de recargos nocturnos sobre las finanzas de la empresa, etcétera, etcétera. La actividad a realizar entonces es dentro de la nómina que ya les voy a mostrar de la empresa comercial Andes. Vamos a calcular el valor del sueldo, vamos a calcular el valor del auxilio de transporte y vamos a calcular igualmente el IBC. ¿Cómo? Vamos a calcular el valor del total de vengado. Tengamos en cuenta que para el cálculo del SIBC pues vamos a sumar sueldos, horas extras y comisiones. Para el cálculo del total de vengado, pues también tengamos en cuenta que el total de vengado está constituido por el valor del IBC más el valor del auxilio de transporte. Algunos aspectos que veamos aquí, como el valor del salario mínimo para el año 2020, 877.803, el valor del auxilio de transporte del salario mínimo y el auxilio de transporte para el 2020, 102.854. Veamos algunos aspectos también que considerábamos como normas básicas de la nómina. El mes está constituido por 30 días y la semana se considera laboralmente de 6 días de lunes a sábado. Tengamos en cuenta que tanto todos los aspectos que tienen que ver con la nómina como el sueldo de vengado, como el auxilio de transporte, se liquida de acuerdo o proporcionalmente a los días laborados. Tengamos en cuenta lo que tiene que ver con el derecho al pago del auxilio de transporte o subsidio de transporte. El auxilio de transporte se le paga a aquel trabajador que no devengue más o que devengue hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la empresa no le suministra transporte o que el trabajador no viva en el mismo sitio de trabajo. Entonces, veamos con base al material del Drive y a la explicación que se ha dado, cuál es la actividad que ustedes deben realizar. Entonces, con base a esta nómina de la empresa comercial Andes Limitada por el mes de mayo de 2020, ustedes entonces van a calcular el total de vengado. Para hallar este total de vengado, primero tenemos que calcular lo que corresponde al sueldo. Miremos que aquí Carmen labora 28 días y José labora 25 días. Entonces, este sueldo, pues, hay que liquidarlo en proporción a los 28 días y a los 25 días. Los demás trabajadores laboraron el mes completo. Las horas extras están dadas ya, las comisiones están dadas ya. Calculan ustedes entonces el IBC, de acuerdo a la suma del sueldo de vengado, las horas extras y las comisiones. Calculan ustedes también el auxilio de transporte, teniendo en cuenta cuál es el total de vengado del trabajador, si tiene derecho o no al pago de ese auxilio de transporte, y tengan en cuenta que no todos los trabajadores
pues van a ganar el subsidio de transporte completo, porque tenemos que Carmen laboró 28 días y José laboró 25 días. Teniendo entonces el cálculo del IBC y el subsidio de transporte, pues vamos a calcular el valor del total de vengado. Esa entonces es la actividad que vamos a realizar como evidencia a esta primera parte que tiene que ver con el total de vengado de la nómina. No sé si haya que atender alguna inquietud o duda con respecto a esta actividad. En el próximo encuentro, no tengo aquí el horario correspondiente, pero entonces en el próximo encuentro abordaremos lo que tiene que ver con las deducciones. Y así completaríamos entonces toda la parte de la nómina y luego pasaríamos a redondear este resultado con la liquidación de los aportes parafiscales, la seguridad social, y las horas extras, y por último pues haremos una actividad de gestión, algunos indicadores de gestión de la nómina, y así entonces desarrollaremos el resultado, lo evaluamos y lo calificamos en la plataforma Sofía Plus para que tengan ustedes ya evaluado este resultado de fase de planeación. Muy bien, entonces estoy atento a sus dudas, inquietudes. Quiero echar. Instru, yo tengo una duda, es que ¿Sí? tengo el internet malo, me sacó de la reunión. Solamente hay que resolver la última tabla que usted acaba de mostrar, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el total de vengado, sí, de esa nómina. Solamente es hacer esa actividad, esa última tabla y ya. Pues tengan en cuenta que para hallar el total de vengado, pues tiene que usted tener el sueldo de vengado, ¿sí? El auxilio de transporte, El ¿cierto? sueldo de transporte, calcular el IBC, Ajá. ¿ok? Sí, señor. Bueno, Gracias. ¿qué otra inquietud tenemos? ¿Qué otra duda inquietud tenemos? Aquí en el chat no veo que ninguno haya expresado ninguna inquietud. A ver, vía micrófono. Esa que está la última actividad de planeación. Jenny, nómina. Sí, la nómina sería el último resultado que abordaríamos de la fase de planeación. Bueno, señor, gracias. Es decir, esta última actividad no. Recuerde que para completar el resultado de nómina, haríamos la actividad que tiene que ver con las deducciones, el neto de vengado, luego haríamos liquidación de horas extras, liquidación de parafiscales y aportes a la seguridad social, y luego haríamos una actividad de gestión, indicadores de gestión de nómina. O sea que es todavía bastante los temas que nos quedan por ver de este tema de nómina. No sé quién más quiera expresar alguna inquietud. Brainer, Darly. No, ya las aclaré. Bueno, Julián Andrés, tal vez, Lucero. No, esto para mí está claro. Luisa Fernanda. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Luisa Fernanda o Marcela. Silver Andrés. Jessica, tal vez tenga alguna duda, inquietud. Señor, no, yo no, para mí todo está bien. Muy bien. Jessica y Yuri, pues no sé si hay alguna otra inquietud. Entonces, siendo las 8:28, y sin antes desearles que se encuentren ustedes bien, hagan ustedes uso de las recomendaciones o apliquen las recomendaciones para su seguridad personal, su salud y su grupo familiar. Si tienen que salir, usen el tapabocas, uso frecuente de jabón, el lavado frecuente de manos y de alcohol, uso frecuente también del mismo. Entonces, si no es más por el momento, y estando atento a sus inquietudes, ya sea al correo o al grupo, al WhatsApp, quedamos entonces pendientes. Y deseo un buen día, que estén ustedes bien entonces. Gracias, Istru. Muchas gracias, Istru. Hasta luego. Bueno, buen día.